20 siglos de caminar dejando huellas en la historia que quedan ahora en artistas y creadores que nos darán otros 20 siglos de vida. Esto es Confluencias Culturales. En este es su programa Confluencias Culturales, al cual les damos la bienvenida, ¿no? Estamos ahora con Rubén Gerí para continuar la conversación de la semana pasada sobre la evolución de nuestra ciudad. Rubén, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto, José. ¿No? Bueno, Ayacucho ha ido creciendo. Yo tengo entendido que durante la colonia llegaba solo hasta Girón Bellido, porque ahora es Girón Bellido, ¿no? Y que ya lo demás es parte republicana. Sin embargo, ¿hubo un padrón de crecimiento o simplemente creció espontáneamente la ciudad? Para empezar, habría que enfocarnos en el momento en que la ciudad es habitada. Habíamos dicho la semana pasada que lo más posible es que se hayan ellos ubicado en el asentamiento que conocemos ahora como Santa Ana, y que desde ahí yo siempre he provocado esta idea un poco no compartida por muchos historiadores de la ciudad. Desde Santa Ana se vio construir la ciudad de Huamanga, desde ahí se empezó a hacer. Pues es un proceso interesante el que te cuento, porque no se trata solo de llegar a un lugar y habitarlo, sino que había algunas condiciones específicas y que estaban reglamentadas por un edicto real de Fernando, el rey de España. Entonces, él tiene un sueño, él tiene una idea de que las colonias deberían de guardar alguna manera de planificación y orden, y eso se le conoce posteriormente en el año 1990, 10 años antes de 2000, se le conoce en un estudio como el sueño de un orden, ¿no? Es el sueño que tiene Fernando para instaurar en las colonias, pero solo en las ciudades que han sido construidas por los españoles, no en las ciudades que han sido superpuestas o han sido pobladas por ellos, a lo que nosotros reconocemos en el tema de la preservación de bienes o de las ciudades históricas como ciudades superpuestas, ¿no? Este damero que nosotros tenemos, como se construyó la ciudad, se trazó la ciudad de Huamanga. Por eso era importante no perder el nombre, porque es histórico esto, claro, ¿no? La ciudad de Huamanga es un desarrollo que ha sido emitido por un edicto real de Fernando y que tenía ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, la manzana castellana. El otro día conversábamos y tú decías que esta ciudad no tiene pues una ascendencia castellana, más bien tiene una ascendencia a otro lugar de España, ¿no? Andaluza más bien. Pero el damero sí es un concepto de manzana castellana, 100 metros por 100 metros, y una sección de vía que debía ser el 10% de la sección de la manzana. Y que definitivamente es una ciudad que ha sido diseñada para la forma de movilización de la época, que era carreta, ¿no? Claro. O sea, y es ese patrón con el que se inicia. Pero aparte de eso, había unas condiciones territoriales, por ejemplo, para ubicarse. Las ciudades deberían estar ubicadas en terrenos semiplanos, planos o semiplanos, ¿no? Sin ninguna pendiente. No tenemos nosotros ciudades hispanas que estén en una pendiente, ¿no? Porque el damero no se adapta a esa forma, ¿no? Y el otro tema era que debían tener pues una fuente de agua cercana al lugar, ¿no? Y algunos otros elementos, por ejemplo, la orientación norte-sur era la adecuada, la que indicaba. En algunos lugares, por ejemplo, el caso de Arequipa, no es exactamente norte-sur, pero tiende hacia eso por la condición de desplazamiento del territorio que ellos han ocupado, ¿no? No está orientado. Acá en Ayacucho sí, la orientación de la ciudad es exactamente norte-sur, al sur de la Alameda, al norte del Arco, ¿no? Y posiblemente haya, lo que discutíamos alguna vez contigo, haya determinado la organización de la ciudad, de la Plaza Mayor, por la presencia de la vía, de una forma de camino que había por ahí, que debería ser lo que ahora conocemos como 9 de diciembre y 28 de julio, ¿no? Claro.
Luego, en la época española, va a seguir utilizándose ese eje importante porque son los accesos a la ciudad, la entrada y la salida de la ciudad, ¿no? Y en torno a eso, en la parte donde queda ahora la Plaza Mayor, pues aparece la primera forma de apropiación del terreno trazada por españoles, que sería las 9 manzanas del damero inicial, ¿no? Y por eso es que tú decías antes que la ciudad terminaba en Girón Bellido, ¿no? Y hay una estructura, obviamente después de eso ha cambiado, pero ha seguido creciendo con el patrón inicial, que es de la manzana castellana, claro, posteriormente. Y lo que sí yo he podido notar es que en su posterior, ya estamos hablando después del 80, en su posterior desarrollo, al parecer, cosa que yo no he visto, porque yo no estuve acá, es que la sección vial de estos 12 metros de sección que tienen nuestras calles se han repetido a lo largo del desplazamiento, y con un patrón también de damero, pero ya no de una manzana castiza, de 100% cuadrada, sino más bien de acuerdo a cómo la distribución de los lotes les era más factible a ellos para optimizar más el terreno, ¿no? Claro. Estamos hablando de Santa Berta, estamos hablando de otros lugares que son planos. Ojo, no hay que hablar de Girón Libertad para arriba, porque hay una condición dependiente que no les ha impedido a los huamanguinos a seguir creciendo hacia allá, pero sí han llevado ese patrón de damero a esa zona, y por eso es que en la parte alta de Ayacucho se hace más caótica la distribución, porque son vías transversales y perpendiculares que tienen una misma sección, que es pequeña, ¿no? Y ese es el problema que tenemos. Tenemos 3 avenidas y 2 de ellas no van más allá de 10 cuadras, ¿no? Claro. Entonces, eso ya más bien es, yo diría más bien que eso es un proceso natural de mimetización, de influencia hacia seguir construyendo la ciudad. Hay que entender que nuestra ciudad tiene problemas serios desde que empieza, ¿no? Y que eso va a determinar inclusive este proceso de crecimiento, porque la universidad que tenía en un momento se cierra y se abre recién a finales del año 50, ¿no? Y recién cuando se abre a los años 50, a finales de los años 50 se reabre, la universidad le da una dinámica nueva a la ciudad, ¿no? De servicios, de alojamiento, y ese atractivo por la educación superior genera un nuevo movimiento en la ciudad, presencia de nuevas personas. Yo pienso que desde el 1824 hasta ese momento la ciudad vive en un letargo terrible, en un crecimiento, su crecimiento no es exponencial, su crecimiento es aritmético, y toda la gente salía de acá a estudiar a la universidad afuera. Entonces era una población controlada literalmente, no había tensión por querer expandir la ciudad porque no había necesidad de hacerlo, ¿no? Para ese tiempo me imagino que los límites ya deberían ser la quebrada de Taraguay, con Maravillas que le llaman, ¿no? Esa debe ser el límite. Ahí hay un atenuante muy interesante porque aparece ahí una de las primeras urbanizaciones en la ciudad, que sería la urbanización Mariscal Cáceres, ¿no? Pero esa urbanización es provocada en la década del 60 por la universidad. Sí, es la única que se ha hecho totalmente planificada. Exacto, ¿no? Tenía todos los servicios antes de ser poblada. Antes de ser poblada, ¿no? Es más, la universidad sufre un problema grande después de que es reabierta, reaperturada. Los dueños de ese fondo que había en el Arco le donan a la universidad el terreno, ¿no? Porque era una institución importante, tutelar de la ciudad, ¿no? Y ellos ya no se encontraban acá y estaban siendo agredidos por las invasiones, ¿no? Claro. Entonces, para ellos no tener ningún problema, deciden donarle sus propiedades a la universidad, que posiblemente iba desde la quebrada de Taraguay con Maravillas hasta la quebrada de Huichcana, que está al otro lado donde está el terminal terrestre, lo que conocemos como terminal terrestre. Luego de eso aparecieron nuevos dueños de varios lugares que cercaron el sitio. Y también la propiedad que fue donada empieza a surgir este problema y daño mayor. Hablamos de esto porque esa posiblemente sea la primera expansión de la ciudad de Ayacucho. Claro. Como tú lo dices bien, ha sido diseñada, planificada y ha sido construida en su integridad antes de ser poblada. Claro. Es más, la ubicación que nosotros conocemos como residencia universitaria ahora, antes de esta época, antes de que la universidad tome posesión y empiece a hacer su habilitación urbana,
es provocado por la construcción del nuevo hospital. Se empieza a construir ahí el nuevo hospital, entonces parece que los terrenos esos no fueran de nadie y en este caso la autoridad pues decidió. Entonces hubo ahí un pequeño altercado que le obligó a la universidad a hacer una planificación, la primera planificación estratégica y habilitación urbana en esa zona, y ahí es donde ella designa el espacio para el hospital que conocemos ahora como el Hospital de la Avenida Independencia, el Colegio Mariscal Cáceres y el Estadio Leoncio Prado, ¿no? Son tres infraestructuras que aparecen. Eso más o menos ha sido hasta el año 74. En el año 74, producto de la celebración del sesquicentenario, ya otra vez la universidad es invadida por infraestructuras como el restaurante pesquero Las Agallas de Oro, la infraestructura para el frigorífico pesquero, donde ahora queda la empresa Molina, y fundamentalmente eso provoca tapar la quebrada que había ahí, para que los vehículos puedan pasar hacia el lado del frigorífico, y se apertura una vía que da la vuelta detrás del frigorífico, y va a llegar hasta otras tres infraestructuras que también se hacen ahí. La empresa de luz, Electroperú, ¿no? Donde, claro, donde ubican los motores Skoda famosos, que eran refrigerados, eran motores de petróleo. El Coliseo Ciudad de Caracas y el Estadio Ciudad Cumana, ¿no? Entonces, se sigue haciendo ese uso indiscriminado de la propiedad de la universidad en beneficio a las ¿cómo se llama?, la infraestructura pública. Es que no le dan importancia, ¿no? Porque también el centro cultural, donde está el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura lo que antes era el INC. Claro, Andrés Bello se llamaba, ¿no? También es sobre terrenos de la universidad. Sí, exactamente, ¿no? Y aparece en el año 74 también Venezuela, en el año 74 decide invertir en Huamanga por el sesquicentenario de la batalla, ¿no? Y regala a la ciudad el coliseo que conocemos nosotros, el Estadio Ciudad Cumaná, regala el Centro Andrés Bello, que lo conocimos nosotros como el INC o el Instituto Nacional de Cultura, y fundamentalmente en la parte de la salida de Ayacucho se erige un monumento al Libertador Bolívar. Y no había nada más, hacen un óvalo y ponen el monumento y no existía absolutamente nada más. La última infraestructura que nosotros veíamos saliendo de la ciudad por la Avenida Independencia, antes de llegar a Piscotambo, que era el otro lugar donde había una zona recreativa, donde había unos bares. Estaba totalmente aislado de la ciudad. Muy aislada de la ciudad, ¿no? Era Sinamos o la Casa del Campesino, que estaban las dos juntas, ¿no? Y ese era lo último que había en la ciudad. Una infraestructura que yo recuerdo de aquella época es que ya se empieza a construir la compañía de bomberos. Sí. Se edifican ahí que también es terreno de la universidad. Que también es terreno de la universidad. Se edifican ahí un par de ¿cómo se llama?, de elementos, parecían garajes, que decían que iba a ser para la compañía de bomberos, ¿no? Y todo este proceso entonces nos hace ver un poco cómo nosotros hemos empezado este desarrollo. La ciudad tiene límites marcados en ese momento. Claro. Habíamos hablado inicialmente de las 9 manzanas, que sería Girón Bellido, Tres Máscaras, Girón San Martín y Girón Garcilaso y La Vega. Y lo que pasaba detrás ya era lo que tú dijiste la semana pasada, era casi un extramuros. Claro. Era fuera del límite de la ciudad. Pero eso no indicaba que nadie viviera ahí. Había mucha ya población ahí, bastante. Y hay una fotografía del año 50 donde la población está subiendo hacia la parte oeste de la ciudad, ¿no? Hay un fortalecimiento entre San Juan y Carmen Alto, bastante fuerte. San Juan más fuerte que Carmen Alto, tal vez, debe ser por condiciones geográficas fundamentalmente. Y hay una tendencia a ir hacia el cementerio, ¿no? Que es lineal, no sube al cerro, sino está yendo ahí por Capillapata y todo ese lugar está yendo hacia ese lado. Conchopata todavía sigue con sus formas iniciales, originarias, no grandes, y hay que destacar algo importante. Había barrios enteros que eran barrios, si se le quiere llamar de una manera, barrios huerto. Claro. Por ejemplo, Pucacruz, que es un asentamiento bastante antiguo, sí, donde se asentaron los españoles, claro, inicialmente, aparece como un lugar donde hay muchos huertos, ¿no? Santana también tiene esa connotación, y fundamentalmente Andamarca, de la Alameda de Baratas, todos eran predios grandes con huertos, ¿no? Con huertos que abastecían de productos de la ciudad para el comercio, claro, fruta, vegetales, etcétera, etcétera, estaban en pleno funcionamiento.
¿no? Aparte de los valles que ya tenemos, que nosotros conocemos, el valle de Pongora, Chajo y todo eso, que también hacían su proceso de abastecimiento a la ciudad, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros encontramos una ciudad así de pequeña, así de determinada y con necesidades no tenía necesidad de crecimiento, como les digo, porque la población era controlada, porque había mucha gente que migraba de acá por el tema de estudio y luego empieza a venir por el tema de la reapertura de la universidad y esto empieza a generar una forma dinámica diferente, fundamentalmente comercial, de servicios, etcétera, etcétera. Después de esos años, del 74 es importante porque ya la presencia del Estado se siente obligada a aparecer en la ciudad por el sesquicentenario. Y ojalá que este año, o sea, dentro de 2 años más adelante, el Estado también se vuelva obligado a aparecer en esta ciudad por el bicentenario, ¿no? Habían propuestas, pues habían proyectos, ¿no? Que de alguna forma era como una mesa de proyectos que el que podía lo tomaba, y acá lo tomó Venezuela grandes sectores, ¿no? Pero ahora no los hay, pues. Entonces ya no sé qué van a tomar, ya estamos a 3 años ya. Lo que yo veo es que hemos perdido la condición de planificar la ciudad. Sí, hemos perdido la condición de planificar la ciudad. Y yo no me atrevo pero mejor dicho, yo me atrevo a ser incisivo en ese aspecto y a indicar que la cosa va a cambiar acá a partir del año 80. Y que eso provoca, primero que nada, una galopante migración hacia la ciudad. Sí. Hay un fenómeno ahí muy interesante. La gente que vive en la ciudad se va de la ciudad. Es el caso mío, ¿no? Claro. Nosotros salimos huyendo de la subversión. Pero la gente que vive en el campo hace el proceso inverso. Viene hacia la ciudad en busca de seguridad. Bueno, mira, es una constante, ¿no? Yo he encontrado, por ejemplo, que con la llegada de la carretera central también hay un fuerte cambio demográfico en la ciudad, ¿no? Los huamanguinos se van y vienen gente de Huancayo y de Lima y ocupan esos espacios, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ahí hay un factor importante. Las carreteras siempre tienen esa connotación de generar la migración. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de interacción. Primero que nada hay un fenómeno de interacción de ciudad y segundo, el factor comercial. Es fundamental eso, ¿no? Entonces, después de que nosotros tenemos este panorama, podríamos llegar a la conclusión de que nuestra ciudad tiene 3 o 4 momentos importantes. El primer momento, que es la ciudad colonial, desde la llegada, desde la fundación de Huamanga hasta la independencia de 1824. Luego de esto, hay otro momento que va, creo yo, desde ese momento hasta el cierre de la universidad. El otro momento debe ser entre el cierre de la universidad y la reapertura de la universidad, ¿no? Y posteriormente a eso ya los fenómenos de la reforma agraria, la subversión, etcétera, etcétera, todo lo que ha venido minando y mermando esto, ¿cómo se llama? Ha transformado las condiciones sociales de la ciudad, primero que nada, y segundo, las condiciones físicas. Entonces, la explosión demográfica que hay acá en la ciudad, o sea, la llegada de los migrantes que vienen de las provincias, que han sido afectadas por la subversión, que están siendo afectadas por la subversión en busca de seguridad, ha creado esta ciudad que nosotros conocemos ahora. Yo no tengo ningún temor en decirlo, porque si yo no reconozco esto, entonces no sabría hacia dónde podríamos llegar con esta explosión de crecimiento, que ya inclusive ha transgredido las quebradas. Hablo de la quebrada de Guatatas, ¿no? Ha transgredido la quebrada de Huichana, esta que viene y ha pasado al frente a Moyepata, y están cruzando, se han invadido terrenos en las zonas menos adecuadas. La gente se ha puesto a vivir en zonas de riesgo. Eso fundamentalmente es lo que un poco... No, pero además de eso, ¿no? O sea, no solo se está extendiendo, sino también densificando, ¿no? Por la cantidad de nuevos edificios que aparecen, ya de 6, 7 pisos, ¿no? Exacto. Hay un descontrol total respecto de eso, que está generando esta forma que tiene nuestra ciudad, que es monocéntrica, ¿no? O sea, claro, desde aquella época la Plaza Mayor es importante y hasta el día de hoy lo sigue siendo y lo va a seguir siendo, aunque se les ha dicho que no es así, que debemos de buscar otros puntos de desarrollo fuera de la ciudad. Seguimos manejando esa forma radial, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, en la mañana todo el mundo viene al centro y del centro en la tarde todo el mundo se va. Y el problema es que el centro es un espacio urbano delicado,
por su condición, primero que nada, de sección vial. Segundo, de infraestructura, las edificaciones que todavía tenemos, algunas todavía están en riesgo. Entonces, la presuposición de la gente dice, no, que se tumben esas casas viejas y quedan edificios, y es un poco lo que estás manifestando tú. Hay una respuesta a esto desde esa necesidad de densificar el centro. Pero nosotros, ¿para qué densificamos el centro? ¿Solo para vivir 8 horas al día? De 7 de la mañana a 7 de la noche, no está lógico. No es lógico, ¿no? Además que nuestra ciudad es grande, José. Claro. Todas las instituciones públicas cierran a las 12 del día y se van a almorzar a su casa y regresan a las 2 de la tarde a seguir atendiendo. Y hasta las 4:30. Sí, No, pero además hay otra cosa, ¿no? Si quieren densificar, tienen que hacer calles más anchas también. exacto. Porque el tránsito va a ser mayor, ¿no? Definitivamente. Pero no hay eso, no hay esa visión. Había un ejercicio que, en realidad es un ejercicio, ¿no? Que los chicos de la universidad, cuando yo vine a enseñar acá, los chicos de los últimos talleres, un día me conminan y me dicen, ¿cómo puedo arreglar el problema del flujo del transporte? Y este tema de la monocentralidad crea ese problema, el flujo de transporte. Entonces yo le dije, Claro. Acuérdate tú que las vías de la ciudad, las calles, o el sistema vial, en otros lugares le llamaban las arterias de la ciudad. Claro. Porque por ahí se mueve todo. Y si tú tienes un problema, la arteria recibe solo una presión determinada, ni más ni menos. En ambos casos falla. Entonces, si tú revientas una arteria de la ciudad con un montón de tensión, de presión, pues va a colapsar. Y eso es lógico. Y es lo que está pasando en la ciudad. Las calles están colapsando no porque no pueden entrar más carros, sino porque hay tanta actividad en un solo punto que todos los carros quieren entrar ahí. Y no es una justificación el abrir la vía para procurar más flujo. Lo que vamos a provocar es más vehículos sobre esa vía, ¿no? Claro. Eso es. ¿Pero por qué? Entonces no hay una solución. Sí hay una solución. La solución es la siguiente: empezar a segregar la ciudad en sus límites iniciales, primero las 9 manzanas, luego la siguiente, que sería lo que yo decía, Girón Sucre, Tarahuayco y la Alameda, ¿no? Con un tratamiento especial y un uso especial, ¿no? Y luego lo de atrás hay que ir estudiándolo poco a poco para ver si podemos ahí generar alguna forma de integralidad de la ciudad, porque la ciudad es un ente integral, no es un ente aislado de barrios y esas cosas, es un ente integral, ¿no? Es un organismo vivo. Es un organismo vivo porque la sociología y la sociedad se dan justamente en los espacios públicos. Claro. O sea, de la puerta de tu casa adentro, nadie sabe lo que haces. Pero todo lo que es eminentemente social, sociológico, antropológico, etcétera, etcétera, se va a dar siempre en el espacio público. Y ahí nosotros debemos de empezar primero a reconocer los espacios en su naturaleza inicial, a medida que iban creciendo, y luego de eso empezar a darle un tratamiento especial. Claro. Ahora hay todo un tema también, ¿no? Porque no hay planes, no hay nada, ¿no? Este plan de desarrollo urbano que dice que está en la página web, pero que no se puede abrir, pero que como lo conocemos a grandes rasgos, ¿no? Nos está hablando de otra ciudad, no de Huamanga. Definitivamente lo que hay seguimos con la rutina de siempre, o sea, el monocentrismo, el mejoramiento y potenciamiento de las actividades que están fracasando ahora, por ejemplo, los centros de abastos, ¿no? Claro. Una forma, cuando nosotros debíamos haber dejado en su tamaño necesario para el uso dentro del espacio urbano que le corresponde, claro, y crear nuevos fuera más grandes, claro, digamos, ¿no? Más grande fuera. Es más, ahí la transformación. Yo al inicio era partícipe de que los comercios de ese tipo debían desaparecer, las ciudades históricas, pero después estaba cometiendo un impronto, es una idea absurda, no debía ser así. Lo que tenemos que hacer es cambiar los usos del comercio, porque ese comercio tiene que seguir sirviendo al uso nuevo que le vamos a dar a la ciudad. Nosotros nos hemos jactado de ser siempre una ciudad turística, pero no tenemos más que en 2 épocas del año turistas. ¿Y qué turistas recibimos nosotros? Recibimos turistas de la peor calidad, que solo vienen a embriagarse acá y a desdibujar toda una tradición de tantos cientos de años, que ha sido famosa y que nos ha dado ese estatus de turismo a nosotros acá. Entonces, hay 2 cosas que hay que ver fundamentalmente: o corregimos esto, o arreglamos los planes, o estamos condenados a empezar a conocer una nueva ciudad que no conocemos nunca,
que con el pretexto de ser turística, pues va a ser un bastión del despilfarro, de la francachela, esas cosas, que no está bien definitivamente, ¿no? Yo creo que la ciudad de Ayacucho tiene mucha posibilidad, pero hay que revisar lo que tú indicas, cómo están esos planes, ¿no? En Ouro Preto hay una ciudad que se llama São Francisco, que es una ciudad totalmente colonial, ¿no? Y lo que ha hecho el Estado brasilero es convertirla en ciudad museo, ha sacado a toda la población y se la ha llevado a otro sitio. ¿Eso sería una opción? Sí, es una opción, pero como tú dices, la ciudad es una ciudad, un ente vivo, tiene que trabajar algunas cosas. Arequipa ha sido declarada este año como ciudad museo también, ¿no? Sin ir muy lejos acá, pero ¿hacia qué ha migrado ese centro, igual que este de actividades? Han salido las instituciones a otros lugares, ¿no? Han liberado la atención en la ciudad, han peatonalizado las 9 manzanas, ¿no? Un logro magnífico, está hace 7 años. Claro. Y fundamentalmente, ¿qué han hecho? Le han cambiado de uso. ¿A qué tipo de uso? Servicios turísticos, restaurantes, hoteles, discotecas, bares. Existen bares, pero ellos tienen la salvedad de que se vende licor solo hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, creo. ¿No? Tú puedes quedar hasta las 4, pero tú lo compras tu licor. O sea, hay condiciones que se están dando. Yo no lo veo como una panacea. Arequipa el 14 de agosto y en Halloween es peor que el sábado de gloria acá. Pero a las 4 de la mañana entra la policía con los servicios de baja policía y les meten manguera y los sacan de ahí a todos y dejan la ciudad limpia. Hay momentos en que la explosión tú no la puedes controlar, pero sí tienes la obligación de tenerla bien, tenerla limpia. Claro. Y han aparecido cosas interesantes. Por ejemplo, han aparecido muchos museos en la ciudad, han aparecido muchas bibliotecas, ¿no? Y junto con eso hay todo un desarrollo cultural muy interesante, para lo cual sí se presta la Plaza Mayor. Sí, claro, se presta. Pero el gran tema es que Ayacucho crece, ¿no? Pero la orografía del lugar hace que solo hayan 4 calles que comunican todo, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, y son calles estrechas como Girón Libertad o 2 de Mayo, sí, Girón Sol, ¿no? Que son cosas... ¿no? Calles estrechas por donde tiene que pasar todo el tránsito, ¿no? Ahora, tú sacas esto, sacas todas las oficinas públicas y te la llevas a un centro cívico en la ciudad universitaria, digamos, ¿no? Para continuar con el desmembramiento de los terrenos de la universidad, ¿no? Pero la gente igual, la gente que vive en la zona sur va a tener que pasar por el centro para ir a la zona norte, ¿no? Claro. Mira, en esa medida sí sería importante la interconexión y ahí sí son aplicables los puentes. Pero sí, solo sí en ese caso, cuando nosotros tomemos los terrenos del aeropuerto y podamos gestar ahí esta forma de redistribución de las actividades de la ciudad. Eso sería fundamental. Es un gran limitante, ¿no? Hay una idea muy grande de eso, ¿no? Y generar otros centros de actividad en Jorihuilca, mi concepto, mi diseño está trazado de este a oeste, ¿no? En Tambillo y Jorihuilca. Claro. Y también tengo ciertos intereses de generar puntos más allá de Yanama, en Chiara y esas cosas, ¿no? Claro. Pero eso va a ser posible siempre y cuando haya voluntad política y sobre todo haya un sustento técnico muy grande. En la universidad hemos trabajado años esto y estamos a punto de conseguirlo. Bueno, acá ya nos votan, no solo acá el tirano del tiempo, sino también la lluvia que se nos viene. Y se nos viene, ¿no? Y parece que es una pasada. Y realmente, como siempre, nos ha faltado tiempo para esta conversación. Pero nos vamos a seguir reuniendo, ¿no? Y seguiremos. Claro que sí, José, con todos. Yo te agradezco. Realmente. Yo feliz de estar con ustedes. Muchas gracias, José. Bueno, y pasamos a la siguiente parte de Confluencias Culturales.